19:01 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, con qué encontramos. ¿Qué pasa con George Soros? Es noticia porque se ha hecho una investigación acerca de lo que es el imperio mundial de los fact-checkers, los verificadores de hechos, ¿no? Que en los últimos tiempos, en los últimos años, han sido sobre todo muy reconocidos por la censura a nivel mundial, en las redes sociales en general. Y es George Soros el que termina siendo el financista más importante, porque ya hemos hablado en su momento también, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller. Y en los últimos años esta industria de fact-checkers, que también ha surgido como un negocio muy rentable, y los pseudo expertos en la desinformación, lo que hacen es avanzar en esta misión que tiene la izquierda, ¿no es cierto?, de silenciar a la disidencia, eh, que está en contra de esta agenda mundial que se está imponiendo cada vez más explícitamente, notablemente, y se ha descubierto un medio de Estados Unidos, el New York Post, descubrió un rastro de los dólares de George Soros que vinculan a una red global de organizaciones que intentan suprimir, desacreditar las voces conservadoras en línea. George Soros es uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, más peligrosos y poderosos en Estados Unidos. Recuerden que también George Soros dijo que Trump era un fenómeno temporal, ¿no? En el 2018 dijo Trump es un fenómeno temporal que durará hasta 2019, 2020 como mucho, dijo, y así tuvo razón. Y bueno, tiene la intención él de rehacer el país, ¿no es cierto? Su imagen liberal, como él dice, ¿no? Liberal, izquierdista. Desde las prioridades de la política exterior, por ejemplo, de Estados Unidos, socavar el sistema de justicia penal, algo de lo que también hemos hablado. Eh, y hay de acuerdo a esta información, a estos detalles, no es suficiente que George Soros financie los medios, fomente historias que respalden su punto de vista. Debe asegurarse de que nadie esté en desacuerdo con él. En el caso de George Soros, por supuesto, sino que también están las otras fundaciones. El año pasado George Soros se asoció, por ejemplo, con el multimillonario izquierdista Reid Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn, que es para respaldar financieramente un proyecto para combatir la desinformación. Y el nombre que eligieron podría haber venido del mismo George Orwell, digamos. Good Information se llama. Eh, ¿Qué título, no? Calificar cualquier cosa que vaya en contra de la narrativa, como de la desinformación, se va convertido en lo que es la última estrategia de la izquierda para luchar contra las amenazas a su agenda. De cara a las elecciones, por ejemplo, intermedias, en una carta abierta que estuvo firmada por otros 11 grupos de izquierda, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, financiada por Soros, acá vamos entrando en detalles, le pidió a los directores ejecutivos de las grandes empresas tecnológicas que tomaran medidas inmediatas, así es como dice, para difundir lo que es la llamada desinformación de la votación, para ayudar a prevenir el socavamiento de la democracia. Recuerden que en su momento estas frases eran notables hace unos meses en las elecciones intermedias, en noviembre y en octubre. Los signatarios de esta carta habían recibido, ¿saben cuánto? Un total de combinado de 30.3 millones de dólares de Soros en un solo periodo de 4 años. Bueno, ya en el caso de más allá del Atlántico, cruzando el Atlántico en Europa, ya ha tenido éxito Soros. Porque una publicación reveló en una revista, en una publicación húngara, reveló que de las 11 organizaciones de verificación de hechos aprobadas por Facebook para Europa Central y del Este, recordemos que Soros es húngaro, nació en Hungría, 8 de estas organizaciones verificadoras de hechos fueron financiadas por George Soros. Como es el caso de los Estados Unidos, estos grupos de verificación de hechos, ¿no es cierto?, son críticos con, generalmente, ¿quién? Con la derecha. Las principales organizaciones de verificación de datos, por ejemplo, una de ellas, PolitiFact, muy conocida. Otra de ellas, Snopes. Y otras que se han enfrentado durante mucho tiempo a las acusaciones de sesgo político de izquierda, acusaciones que han sido confirmadas por una serie de estudios a lo largo de los años y en los últimos meses. Uno de los estudios más recientes de este sesgo en PolitiFact terminó encontrando que las fuentes tenían 6 veces más probabilidades de defender a Joe Biden en sus verificaciones de hechos
que de verificar sus hechos. Es decir, era más probable que lo defendieran a Joe Biden antes que verificar verdaderamente los hechos. Y los principales fondos para la empresa matriz de este gran verificador de hechos reconocido mundialmente, PolitiFact, el cual se encuentra en las redes sociales, se encuentra el Instituto Poynter, incluye la Fundación John y James Knight, la Fundación Ford, la Fundación Tides, el Centro Tides, todos respaldados por Soros, Carnegie, la corporación Carnegie, la famosa corporación Carnegie, de Nueva York, entre otros muchos otros. Y un proyecto del Instituto Poynter específicamente, la Red Internacional de Verificación de Hechos, la IFCN, por las siglas en inglés, se lanzó en 2015 con un financiamiento inicial que provenía del National Endowment for Democracy. ¿Respaldado por quién? Por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Omidyar Network, Google, Facebook, la Fundación Bill y Melinda Gates y las fundaciones Open Society de George Soros. Esta red internacional de verificación de hechos actúa como un órgano superior para todas las docenas de organizaciones de verificación de hechos que se encuentran bajo su paraguas y que se unen bajo un código de principios compartido y una misión para reunir a la creciente comunidad de verificadores de hechos, ¿no?, que están surgiendo en todo el mundo, y los defensores de información fáctica en la lucha global, dicen, contra la desinformación. Y entre las organizaciones más conocidas que están afiliadas a, nuevamente, la Red Internacional de Verificación de Hechos, se encuentran el verificador de datos de Associated Press, de la AP, la famosa AP, factcheck.org, el verificador de datos de Dispatch, el verificador de datos del Washington Post y el mismísimo PolitiFact. El problema, por supuesto, es que estas verificaciones de hechos son cualquier cosa menos imparciales, porque Facebook y otras compañías de redes sociales censuraron cualquier artículo que sugiriera que, por ejemplo, el patógeno de Wuhan se filtró en base a las negativas de los científicos que tenían un conflicto de intereses. ¿Recuerdan el conflicto de intereses? Ahora que incluso los mejores investigadores dicen que esta fuga es una posibilidad clara, han levantado esas restricciones a la información. El caso de la computadora de portátil de Hunter Biden, el otro caso, fue censurada porque los funcionarios de inteligencia le dijeron que podría ser desinformación rusa a estos verificadores de hechos. Pero no lo fue. Los artículos que cuestionan los efectos del cambio climático reciben etiquetas de advertencia, incluso si están respaldadas por datos. Como es el caso de la financiación de los medios por parte de Soros, además de difundir estas narrativas izquierdistas constantemente, compra la protección de su propio nombre. Una simple búsqueda, por ejemplo, del nombre de Soros en el sitio web de este PolitiFact, verificador de hechos, revela que no están dispuestos a admitir una sola acusación condenatoria contra él, de acuerdo a este estudio, de las cuales hay muchísimas acusaciones contra George Soros. Y esta medida en que PolitiFact, en particular este medio, irá para defender a Soros y asegurarse de que la gente lo vea, lo vea de una forma positiva, es más grande que para cualquier otra persona. Para ir finalizando, aquellos que se encontraron buscando en Google el nombre de George Soros en los últimos meses pueden haber visto un anuncio entre los primeros resultados de PolitiFact invitando al buscador a conocer la verdad sobre Soros, que George Soros no paga a los manifestantes, por ejemplo de Black Lives Matter, entre otras organizaciones. Aquí está la verdad, dice, el verdadero propósito del mito del manifestante pagado. Bueno, resulta ser que hay varias organizaciones vinculadas a Black Lives Matter. Hay una verificación de hechos de Snopes, incluso otro verificador de hechos de 2015, que admite que Soros donó 33 millones a organizaciones que trabajaron con Black Lives Matter o trabajaron para crear conciencia durante las protestas que estaban relacionadas con aquella muerte de Michael Brown en Missouri en el pasado, en el 2015. Luego trata de ocultar esa admisión cuando se trata de los disturbios recientes en Minneapolis por la muerte de Floyd, con el supuesto descargo de responsabilidad, diciendo, sin embargo, dice el verificador de hechos, nunca había dado dinero a grupos con el propósito expreso de organizar protestas con el movimiento. Queda muy claro, la verdad, no hace falta ahondar mucho más, ¿no es cierto? Las palabras están
claras. Ellos dicen que no es así, que este dinero no se envió a estas organizaciones con el propósito expreso de organizar protestas violentas como las que se organizaron. Nada más que decir por ahora, pero George Soros sigue siendo y es el amo y señor del imperio mundial de las fact-checkers. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/like-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.